Desde hace unas décadas, la figura de la bruja ha experimentado un curioso renacer. Ha sido tomada por diversos grupos feministas como ejemplo o ilustración de mujer empoderada, y no son pocas las feministas que se sienten orgullosas de ser consideradas brujas. Algunas incluso han llegado a afirmar que las que vivieron durante la Edad Media y durante la terrible cacería de brujas eran verdaderos modelos de mujeres feministas. Sin embargo, por muy emocionante que suene esta idea, tiene sus matices. El feminismo puede ser definido como un movimiento y como una actitud frente a la vida que se deriva de él. En esencia es un planteamiento filosófico, ideológico y social que afirma que las mujeres son tan humanas como los hombres y que por tanto tienen derecho a las mismas consideraciones, oportunidades y libertades que ellos tienen. De esta manera, una persona con actitud feminista ante la vida no discrimina entre hombres y mujeres ni en el trato ni en el discurso, sino que se relaciona con ambos de la misma manera. Este movimiento surgió en el ambiente racionalista de finales del siglo XVIII y ha continuado desarrollándose hasta el presente. Por otro lado, la figura clásica de la bruja, como la mujer que practica la magia en alianza con el diablo y tiene varios rasgos negativos e intimidantes, no existió como tal durante la Edad Media, sino que su concepto apareció hacia el final, en el siglo XV. Esto no significa que no hubiera antes personas dedicadas a la hechicería y a la práctica de la magia. De hecho, había diversas prácticas chamánicas, de hechicería y ocultismo, como la magia de hierbas y pociones, la consulta a los astros o diversas prácticas adivinatorias. Pero aunque la gente miraba con desconfianza a las hechiceras y muchos creían que invocaban demonios y entes malignos, nadie, ni siquiera la Iglesia, había llegado a afirmar que tenían pactos con el diablo. De esta manera, durante la Edad Media, aun cuando una persona se dedicara a la hechicería, era poco probable que fuera perseguida por la Iglesia o por los poderes públicos si no se hacía notar mucho y si no causaba problemas serios. La verdad es que la mayoría de quienes se dedicaban a la magia natural o a la invocación de fuerzas sobrenaturales ni siquiera eran personas educadas, sino que se limitaban a seguir tradiciones antiguas y creencias populares que aún persistían en villas y pueblos a lo largo de Europa. Pero si el cristianismo predominaba en Europa en tiempos medievales y había reglas estrictas con respecto al trato con demonios y prácticas de hechicería, ¿por qué estas personas persistían en estas actividades? Por una circunstancia interesante. En la Edad Media, mucha gente tenía la creencia muy arraigada, heredada del pensamiento pagano, de que había una comunión fluida entre el mundo natural y sobrenatural y el mundo humano. Y muchas personas de áreas rurales y pueblos pequeños todavía creían que era posible invocar protección contra seres sobrenaturales o aliviar sus dolores y enfermedades con el auxilio de la sencilla magia natural. Estas creencias medievales no chocaban con las creencias religiosas del cristianismo, porque el mismo cristianismo apadrinaba una cierta visión mágica de la vida. Lo único que no les gustaba a los sacerdotes y a las autoridades eclesiásticas era que la gente se enfrascara en rituales que consideraban paganos. En esos casos sí podía haber un castigo.
Pero si una mujer anciana de un pueblo, con conocimientos de hierbas y con experiencia en el trato de dolencias comunes, atendía a sus vecinos y practicaba la magia natural, no les importaba mucho. De esta manera, estas mujeres no solo ofrecían un servicio, sino que también lograban vivir por sus propios medios. Ahora bien, estas mujeres no expresaron un pensamiento rebelde o provocador con respecto a la posición de las mujeres en la sociedad. Para la mayoría de ellas, era natural que las mujeres quisieran casarse, tener hijos y cuidar de sus hogares. De hecho, ofrecían servicios para facilitar los partos, atender a los enfermos o ser eficientes en las tareas domésticas. También cuidaban a las mujeres que necesitaban evitar embarazos o interrumpirlos por diversas circunstancias sociales. Pero en ningún momento expresaron la idea de que las mujeres y los hombres fueran iguales o que las mujeres debieran tener posiciones de dominio también. No eran temas que les preocuparan, solo vivían sus vidas. En los siglos XV y XVI todo cambió, ya que se produjo una profunda transformación en la estructura social, económica y política de Europa. Las tierras comunales que ayudaban a las personas pobres y a las hechiceras de pueblo a sostenerse fueron eliminadas. Ya no se consideró el mundo natural como un lugar de veneración, sino como un recurso económico y político. Y el capitalismo naciente trajo una nueva manera de ver el trabajo, como algo que debía hacerse al servicio de otros más poderosos. En esta coyuntura, hombres y mujeres debieron asumir roles más estrictos. En particular, ellas debían limitarse a traer al mundo más niños, para que hubiera más trabajadores y la nueva máquina comercial y política funcionara bien. Fue entonces cuando nació el concepto de la bruja. ¿Por qué? Porque toda persona que viviera fuera del nuevo sistema de control social y político era una amenaza contra él y debía ser eliminada. La mayoría eran mujeres que vivían de forma independiente y que participaron en las revueltas sociales que se desataron con las nuevas medidas. Entonces el poder eclesiástico concibió la idea de la bruja, con la cual pudo acusar a esas mujeres de pactar con el diablo y de traer el peligro a la sociedad, y con esta base ideológica y religiosa fueron cazadas de manera despiadada y finalmente eliminadas. La represión social y moral que experimentó la mujer durante los siguientes siglos hasta el siglo XVIII fue temible, radical, pero no necesariamente nueva. Ya en períodos y culturas anteriores, las mujeres habían sido seriamente reprimidas, pero las condiciones particulares de pensamiento del siglo XVIII, unidas a la espantosa experiencia de la cacería de brujas y otras represiones, hicieron posible un movimiento ideológico y filosófico capaz de llevar adelante una nueva lucha política, o sea, el feminismo. Sin esas condiciones de pensamiento y sin la terrible cacería de brujas, quizá no habría habido feminismo, como no lo había en la Edad Media, cuando las hechiceras y las mujeres de ese entonces no pensaron que podrían necesitarlo. Hasta la próxima.